Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a aprender cómo hacer una, una válvula de ariete, ¿vale? En caso de que no encontremos por ahí válvulas de pie de pozo, que son las que se suelen utilizar para hacer este tipo de válvulas, ¿vale? Y solo vamos a necesitar una válvula antirretorno para hacerla, de este tipo. Bueno, esta, esta válvula pues la he incrustado en una reducción de PVC con silicona y bueno, pero que sepáis que es una válvula antirretorno normal y corriente, ¿vale? El caso, que lo que vamos a necesitar y conocer es que estas válvulas, como podéis ver, tiene dos partes. Una que es donde está, como podéis ver, la goma para que el agua no retorne y se bloquee. Y la otra parte, que como podemos observar, tiene un muelle. Que ese muelle lo que hace es ayudar a que la válvula, cuando la diferencia de presión entre las dos partes de la tubería sean, pues en una sea mayor que la otra, justamente por este lado sea mayor que por la del otro, se bloquee. Y ese muelle va a ayudar a que no haya ninguna pérdida de agua. Lo veis ahí el muelle, ¿no? Muy bien. Para empezar, una válvula de ariete lo que necesita, pues bueno, es que la parte donde se bloquea, que es esta parte, tenga un peso o tenga algo para poder realizar los ciclos, ¿no? Y que sube y baje. Pues bien, para hacer una válvula de ariete práctica, vamos a quitar primero el muelle este que tiene aquí. Utilizad lo que queráis, un destornillador, unos alicates. Es un poco jodido, pero es al final se puede conseguir con un poco de maña. Yo esta ya la había quitado y bueno, la tengo un poco pues ya dispuesta y fácil para quitar. Aquí tenemos el empiece. ¿Lo veis aquí? Damos unas vueltas y ya es cuestión de girar. Girar e irlo sacando poco a poco. Así. Y veis, este es el muelle, ¿vale? Este es el muelle que utilizaremos para hacer nuestra válvula de ariete y que realice el golpe de ariete. Muy bien. Pues nada, ahora, como veis lo hemos sacado de este lado, que era digamos donde hacía presión para que se cerrase bien la válvula y no tuviera pérdidas. Y hasta entonces, pues eso, como una válvula normal antirretorno. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? La vamos a poner por el otro lado, que como veis tiene la misma disposición. Tiene la sujeción que sujeta y canaliza, digamos, el cierre para que vaya en la misma dirección, como en el otro lado. Y nada, solo es cuestión de ponerlo ahí otra vez. Pero ¿qué pasa? Que esta es la parte más complicada porque tenemos que calcular cuánto tenemos que cortar de este muellecito para que no tenga demasiada presión ni muy poca. Por lo que yo tengo aquí un muelle que ya lo he recortado a la medida, fijaos, y al final se me ha quedado pues muy pequeñito, ¿vale? Y nada, pues lo vamos a poner. Vamos a poner por el lado, como veis, de la goma, o sea, el otro lado. Vamos a ver. Si queréis que os comente si esta válvula antirretorno es efectiva o como podéis ver en los vídeos tiene da bastante ciclos por segundo, eh, pues son muy efectivas. O sea, es una manera un poco mañosa de probar, pues bueno, una válvula de ariete que hagáis, o sea, una bomba de ariete que hagáis pues un poco para ver cómo funciona o experimentar, pero si queréis efectividad no es la mejor, no es la mejor manera de hacer, o sea, de tener una válvula de ariete, porque las válvulas de ariete, bueno, las bombas de ariete son más efectivas cuanto más largo sea
más largo sea el ciclo. O sea, más tarde en hacer plas y soltarse, plas y soltarse. Son mucho más efectivas, aunque os parezca que no, aunque esta haga clac, 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 son mucho más efectivas y más duras, ¿vale? Bueno, pues ya la tenemos. Ahora solo nos queda utilizarla, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué tal funciona. Bueno, una vez ya instalado el muelle y ya puesto el agua conectada a la bomba de ariete, pues nada, vamos a ver qué tal funciona con esta longitud de muelle que le he puesto. Bueno, como veis, la bomba también tiene un barómetro que le he puesto, que vamos a ver la presión que consigue. Como veis, funciona bien y vemos que está consiguiendo media atmósfera, que eso serían unos 5 metros, con una altura más o menos de 1,5 metros. Así que bueno, así es como podéis construir una válvula de ariete que funcione correctamente. Hasta luego.